a esperar unos minuticos. Buenos días. Todavía hay algunos hermanos recogiendo sus regalos. Sobre todo los que se enamoraron a primera vista. Para enamorarse fue a primera vista. Para coger el regalo están mirando muchísimo. Bien, hermanos, vamos a orar. Señor, nosotros acudimos a ti y ayúdanos a recordar que no lo hacemos porque es una costumbre evangélica. Lo hacemos porque te necesitamos y porque separados de ti no hay nada provechoso que podamos hacer. Nosotros no tenemos el poder ni la capacidad de convencer ni de edificar a nadie. Pero Señor, tu Espíritu lo hace a través de tu palabra usando vasos de barro. Y esto tú lo haces para que el poder y la gloria sean tuyos y no de ningún hombre. Gracias por el privilegio de encontrarnos aquí. Gracias por este hermoso lugar donde podemos contemplar la hermosura del diseño de tu creación. Y gracias, Señor, por conceder a nuestros hermanos apartar tiempo para concentrarnos ahora en tu palabra. Rogamos que tú nos hables por tu Espíritu, que tú fortalezcas, edifiques nuestras familias, para gloria de tu nombre y para deleite de nuestras almas. Suple lo que nos hace falta y que tu palabra sea glorificada en esta mañana. Nosotros oramos con esperanza y gozo, porque oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Hace unos años atrás salió en la prensa la noticia de un atleta olímpico de aquí mismo de los Estados Unidos, muy reconocido y admirado. Sin embargo, la agencia noticiosa Prensa Unida informó que este joven y su esposa se estaban divorciando después de 7 años de vida matrimonial. Y el relacionista público de ellos dijo de manera textual lo siguiente: la pareja piensa que sus vidas han cambiado durante el último año y cada uno desea concentrarse en su propia vida. Cada uno desea concentrarse en su propia vida. Es obvio que ellos tenían sus prioridades claramente establecidas y con una acción como esta es obvio cuáles eran sus prioridades. Bueno, si nosotros vamos a funcionar como una familia a la manera de Dios, uno de los elementos fundamentales es que nosotros tengamos claramente establecido un orden de prioridades que sea conforme al orden de prioridades de Dios. Ahora, permítanme ser sencillo y simple y no presuponer que todo el mundo entiende aquí qué es lo que es una prioridad. Cuando hablamos de una prioridad, hablamos de aquello que es lo más importante, aquello que va en primer lugar. Cuando usted busca un diccionario de la lengua española, le va a decir anterioridad de una cosa con respecto a otra. Anterioridad en tiempo u orden. Precedencia, primacía. En otras palabras, una prioridad es aquello a lo que le damos más importancia. Todos nosotros somos seres que nos desenvolvemos en múltiples ámbitos y facetas. Y cada uno de nosotros coloca consciente o inconscientemente a qué le da más importancia y a qué menos. Déjenme decirles algo. Todos nosotros aquí, yo no tengo que conocerlos para saber que usted tiene un orden de prioridades. Puede ser que usted nunca haya oído la palabra prioridades, puede ser que usted no lo tenga escrito, puede ser que usted no sepa cuáles son, pero eso no importa. Todos nosotros, consciente o inconscientemente, tenemos un orden de prioridades, es decir, cosas a las que les damos más importancia que otras. Así que la pregunta es, ¿por qué es importante que nosotros establezcamos de manera consciente un orden de prioridades que esté conforme a las Escrituras y vivamos de acuerdo a eso? Bueno, en primer lugar, porque Dios ha establecido un orden de prioridades. Dios ha establecido, Dios nos ha dicho qué cosas son más importantes que otras. Cuando nosotros vamos al texto de Mateo capítulo 6 versículo 33, es un texto muy conocido, donde el Señor Jesucristo dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, Él está estableciendo un orden. Él no dice allí únicamente, dice primeramente. Hay otras cosas que nosotros tenemos que buscar. Nosotros tenemos que buscar el sustento de nuestra familia. Si usted se queda en su casa,
usted se va a morir de hambre. Dios nos ha capacitado y nos ha dado talentos y capacidades para que nosotros podamos trabajar. Y es interesantísimo el contexto de ese texto. El Señor está hablando de la comida y del vestido. Y da el ejemplo de las aves de los cielos y de los lirios del campo. Se vistieron mejor que Salomón con toda su gloria. Y las aves de los cielos, Dios el Padre las alimenta. Es en ese contexto que Él le dice, no se preocupen, no se preocupen. No es una exhortación a la negligencia. No, es una exhortación a poner las cosas en orden. Hay una preocupación sana por nosotros conseguir el sustento de nuestras familias, pero por encima de todo eso hay algo que es mucho más importante, y es el reino de Dios y su justicia, es decir, nuestra relación con Él. Pero en segundo lugar, es importante tener un orden de prioridades bíblico y vivir conforme a Él, porque nuestras prioridades determinan nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. O dicho de una manera más simple, nosotros todos seremos lo que sean nuestras prioridades. Cuando usted ve a los que les gustan los deportes, ¿verdad? Si a los que les gustan la música va a tener que ser un músico que esté aquí, pero a mí me encantan los deportes. Cuando usted ve los deportistas que llegan a los primeros planos, son personas que prácticamente esa es su meta. En estos días se escuchaba, me encanta el tenis, y en estos días escuchaba a un tenista diciendo, para mí el tenis lo es todo. Y yo inmediatamente dije, tanto como me gusta, dije, he aquí un hombre que tiene un orden de prioridades cerrado. Porque ningún deporte puede ser todo. Sin embargo, lo que es lo más importante para ellos determina su estilo de vida. Usted se levanta y se desayuna lo que les gusta. Ellos posiblemente no se desayunan lo que les gusta, sino lo que les favorece para su deporte. Usted hace lo que quizás más, ¿verdad?, le da importancia, seguro. Pero ellos se dirigen a un gimnasio horas y horas y horas y horas. Cuando están en pleno torneo, se suponen que están en diferentes ciudades. Ellos quisieran salir en las noches a fiestar o a hacer cualquier cosa que haría otra persona, ¿verdad?, que no conoce al Señor. Sin embargo, ellos se abstienen. ¿Por qué? Porque ellos han decidido que para ellos su deporte es más importante que cualquier otra cosa. Así que lo que nosotros tenemos como prioridad va a determinar no solo la forma en que nosotros vivimos, sino también va a determinar aún cómo somos y nuestro carácter. De igual manera, si pensamos en los grandes hombres de Dios, nos damos cuenta que no solamente decían, para mí el vivir es Cristo, como decimos nosotros todos, ¿verdad?, sino que lo demostraban. Para ellos era obvio que Dios era el centro. Pensemos en el apóstol Pablo y lo que él dice en el libro de Hechos, capítulos 20 y 24. Dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi carrera, preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ustedes recuerdan todo lo que el apóstol Pablo era y había llegado a ser. Hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley, irreprensible. Dice eso, pero todo eso lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque ahora ha venido a mi vida algo que es mucho más importante, y es ganar a Cristo. Es vivir para Cristo, es servir a Cristo. Así que nuestra forma de vida va a depender de nuestras metas. Y nuestras metas van a depender de nuestras prioridades. ¿Cuáles son tus metas? Posiblemente puedas inmediatamente responder cuáles son tus metas terrenales. Pero si tu meta en la vida no es dar gloria a Dios y que su nombre sea exaltado a través de tu vida, entonces estás tomando una meta secundaria y la estás colocando como primero. Será obvio en nuestras vidas si nuestra prioridad es el reino de Dios, o si lo es nuestro bienestar, o si lo es nuestra felicidad, nuestra comodidad, etc. Déjenme darles un ejemplo práctico y sencillo que quizás ustedes nunca han pensado. Nosotros los cristianos se supone que nuestra prioridad número uno es nuestra relación con Dios, nuestra vida de comunión con Él. Pero nosotros vemos con mucha frecuencia situaciones como estas. Te ofrecen un trabajo espectacular en tal ciudad. Un salario, un horario genial. Y todo parece que funciona, así que tú hablas con tu familia y deciden mudarse. Y después que se mudan en la ciudad, es que entonces se disponen a ver si en la ciudad hay una buena iglesia.
Pero tú dices que tu prioridad es el Señor. No, mira, perdón, excúsame. No me digas eso. Lo primero que yo hago, a tal ciudad, yo necesito una buena iglesia donde se predique la palabra. Yo tengo un grupo de hermanos donde yo me tenga comunión y donde yo crezca. ¿De qué vale al hombre que si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿Y cuántos casos no conocemos? Yo no sé si usted, pero yo conozco casos de personas que han cambiado a sitios inhóspitos espiritualmente hablando y económicamente les ha ido sumamente bien y espiritualmente sumamente mal. Así que sencillamente han hecho los mismos que nuestros indios cuando vinieron los españoles. Cambiaron oro por espejitos. Y a veces nosotros como cristianos hacemos eso. Decimos que nuestra prioridad es Dios, pero en la vida cotidiana no lo mostramos. Pero déjenme dar una tercera razón de por qué debemos vivir y tener un claro orden de prioridades bíblico y vivir conforme a Él. Y es que cuando esto está claro en nuestras mentes, va a ser mucho más fácil para nosotros hacer las mejores elecciones cuando se dan conflictos entre tiempo y actividades. Me explico. Coordina a la misma vez actividades de nuestro trabajo, actividades de nuestros deportes y actividades de nuestra iglesia. Ahora, déjenme ser equilibrado. Yo no estoy diciendo que siempre y en todo momento las actividades de la iglesia son más importantes. Porque una cosa es nuestra relación con Dios y otra cosa es nuestro andar en el cuerpo eclesiástico. Tenemos que tener cuidado porque uno a veces comete errores cuando no tiene las responsabilidades, el orden de prioridades claramente establecido. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, les voy a dar un ejemplo malo, no bueno, de un error que yo cometí. Y ahora miro para atrás y digo, eso fue un error. Yo estaba en la universidad y al mismo tiempo yo pertenecía a un grupo de 16 voces, 8 masculinas, 8 femeninas, que se llamaba el Grupo Eternidad. Y era un viernes y teníamos en la ciudad, la segunda ciudad que queda a 2 horas de la capital, un concierto en una iglesia. Pero eso coincidió con un examen en la universidad. Así que como yo amo más al Señor, yo me fui a mi concierto. Yo miro para atrás ahora y digo no, porque yo tengo una responsabilidad. En ese momento mi prioridad sigue siendo Dios, pero mucho cuidado con identificar Dios y la administración a Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de nuestra relación con Dios. Cuando hablamos de nuestro servicio a Dios, está después de Dios, está después de nuestra familia, está después de nuestra vocación. Entonces, fue una mala decisión de mi parte, porque no tenía claramente establecido un orden. Ustedes saben lo que sucedió, evidentemente, ¿verdad? La materia se quemó, porque si yo no tomé el examen, saqué 0. Y por más que hablé con el profesor, evidentemente el profesor no era cristiano, ni hubo forma de convencerlo. Sencillamente tuve que retirar la materia para que no saliera quemada. Así que debemos recordar que tú y yo, nosotros somos mayordomos, administradores de nuestras posesiones, de nuestras capacidades y de nuestro tiempo. Cuando nosotros decimos, no, este es mi dinero, eso no es verdad. Es el dinero del Señor que nos ha colocado en nuestras manos para que nosotros lo administremos. Es que yo hago con mi tiempo lo que yo quiera. Es que no es tu tiempo, es el tiempo que el Señor te da para que tú lo administres para Él. Efesios capítulo 5 versículos 15 y 16 dice, aprovechando bien el tiempo, o sea, usándolo de la mejor manera posible. ¿Y cómo nosotros vamos a saber qué sí y qué no? Versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué razón nosotros no tenemos un aparato que mida los dolores de cabeza? No tenemos. ¿Cómo lo llamaríamos? El cabezosímetro, qué sé yo, no sé. Bueno, pero el punto es este. ¿Por qué razón en iguales circunstancias que no podemos medirla, un hermano tiene un dolor de cabeza que le impide congregarse en su iglesia en el día del Señor, y el otro hermano que si le pusiéramos el aparato tiene un dolor de cabeza menor que ese que fue, pero ese se queda? ¿Por qué? Una sola respuesta: por prioridad, por aquello que tanta importancia le da. Vuelvo y digo, para que no haya desequilibrio, yo no estoy diciendo aquí que usted llegue un día arrastrándose por la iglesia ahí.
No. Hay momentos donde si uno está malo, está malo. Lo que yo digo es que para algunos tienen que estar muy malos para dejar de congregarse. Para otros nada más una penita. Ay, ya me duele, no voy. O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia la hace qué tan importante es para ti congregarte con el pueblo de Dios en el día del Señor. Así que, hermanos, déjenme hacer una aclaración. Las actividades prioritarias no necesariamente requieren más tiempo, sino que son más importantes. Porque hay cosas que son muy importantes, pero por ejemplo el trabajo requiere mucho tiempo. Es así como está estructurada nuestra sociedad. Usted no va a estar orando 8 horas. Y si usted ora 8 horas, por favor, ore por mí. porque usted es un santo que nada más, o sea, usted es casi un ángel encarnado. Es muy importante, pero no significa que son necesariamente las que más tiempo llevan. Si no lo he convencido, permítame decir una cuarta razón y última, respecto a la importancia de tener claramente establecido un orden de prioridades. Porque las consecuencias de no hacerlo son dolorosas. Porque en muchas ocasiones tomaremos malas decisiones y cuando tomamos decisiones, las decisiones tienen consecuencias. Una buena decisión generalmente trae como consecuencia buenas cosas. Una mala decisión trae malas consecuencias. ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador? ¿Cómo se siembra la semilla en diferentes lugares y solamente en la buena tierra fructifica? Bueno, ¿qué pasa con el que es sembrado entre espinos? Dice Mateo 13:22 que en esta persona es aquel que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. En otras palabras, es este tipo de persona que viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios y en el momento dice, wow, sí, esto es verdad. Esto es verdad, pero cuando sale, inmediatamente se acaba el culto, inmediatamente empieza otra vez a pensar en sus negocios y cómo voy, tengo algo que voy a perder. No, espérate, que yo no tengo tiempo para esto. Bueno, hay un orden de prioridades trastocado. Yo recuerdo con mucho dolor un caso de manera particular. Cuando éramos jóvenes, en nuestra iglesia había un amigo mío, un hermano, aparentemente, ¿verdad? De esos hermanos que después tú te das cuenta que no eran hermanos. Pero cantábamos juntos y hacíamos muchas cosas juntos. Y había algo que a él lo distinguía en todo momento. Era este tipo de personas que le daban mucha importancia a lo externo. Si él iba a tener unos zapatos, no eran cualquier zapatos. No, eran los zapatos de marca tal, porque esos son unos zapatos. Y si él tenía que comprarlo en enero, no, él prefería esperar a junio para reunir el dinero porque eran esos. Y la camisa era tal y todo era así. Uno lo veía a él y uno se daba cuenta. No es malo que usted compre una cosa para que verá. No, si usted compra una camisa cara, usted no está pecando con eso. Siempre y cuando el no comprarla no le quite el sueño. ¿Verdad? El asunto es que a mí me da la impresión que él era consciente de eso porque él se casó, estaba de novio con una hermana que era norteamericana, era dominicana, pero tenía la nacionalidad norteamericana y se iban a vivir aquí a los Estados Unidos. Y yo lo vi pocos meses antes de venir, yo lo vi leyendo un libro de John MacArthur acerca de las posesiones y del materialismo. Y yo me alegré yo dije, wow, qué bueno que fulano está consciente de eso. Bueno, pues él vino aquí y no funcionó, se divorció, luego se volvió a casar y muchos años después nosotros nos volvimos a ver. Yo recuerdo cuando fui a su casa, su esposa era una extranjera también, él no estaba en el país en ese momento, él enseñándome su casa, enseñándome una casa en Atlanta con un patio atrás y un río y unos columpios. Y adelante el carro de él, un Mercedes-Benz. Y entonces enseñándome la casa, subimos arriba al ático y es un guardarropa, un ropero lleno de ropas. Y mientras más él me enseñaba como para impresionarme con todo lo que él había logrado, más se llenaba mi corazón de dolor.
O sea, es como que él está impresionándome y yo me estoy impresionando, pero totalmente contrario a lo que él quiere. Es como, uff. Y yo todavía recuerdo cuando finalmente nos despedimos, que él me dijo, no era la época del GPS, esa era la época del mapa, ahí no existía GPS, estamos hablando de muchos años atrás. Pero yo recuerdo que él me dijo a qué freeway debía tomar, y entonces me dijo, tú aquí, yo te voy a llevar hasta el freeway, y ahí entonces tú sigues derecho y ya tú llegas. Así que llegamos ahí, él me hizo señas, este es, y hizo así, pisó ese acelerador, y yo nada vi el carro que se perdió. Último acto de impresionismo. Los que me conocen saben que yo no soy muy emocional. No insensible, pero no muy emocional. Pocas cosas me quitan el sueño. Pocas cosas. Tantas que yo no recuerdo antes de ese día, algo que me haya quitado el sueño. Y esa noche yo no me podía dormir. De tristeza, era como porque era mi amigo cercano. Y yo lo vi apartado del Señor, ya él estaba apartado del Señor. Y yo lo vi y digo, wow, qué triste. ¿Por qué? Porque él tomó en su vida otra prioridad. Y eso tiene consecuencias hasta el día de hoy. Así que habiendo dicho esto, espero haberlos convencido de la importancia. Todos tenemos un orden de prioridades, pero es bueno que lo tengamos claramente establecido y que sea conforme al de la Biblia. Así que habiendo dicho esto, permítame en segundo lugar preguntar cuál es el orden de prioridad establecido por Dios para el matrimonio y para la familia. Y aquí yo sé que voy a estar pisando algunos callitos. Miren, una de las mejores cosas, todo tiene su pro y su contra. Una de las mejores cosas de uno predicar ante una audiencia que uno no conoce a nadie, es que nadie puede decir, él lo está diciendo por mí. Sus pastores tienen esa dificultad, que a veces va a decir algo y si digo esto el hermano va a pensar que lo estoy diciendo por él. En mi propia iglesia yo he tenido que cambiar ilustraciones, a veces tengo una ilustración, pero he manejado un caso esa semana que cae perfectamente en la ilustración y digo voy a cambiar la ilustración porque aunque el púlpito es para predicar la palabra de Dios, no es para atacar directamente a los hermanos, sino que sea la palabra de Dios que ministre. Así que yo he tenido que cambiar ilustraciones, pero cuando uno viene y predica aquí, si algo le toca, no, Joaquín no me ha dicho nada. Tómelo como que el Espíritu Santo le está hablando. ¿Ok? Si nosotros le preguntáramos cuáles serían tus prioridades principales, ¿qué dirías? Bueno, yo sé que va a haber variación de persona en persona, pero déjenme expresarlo a través de los pronombres personales y posiblemente acierte. Nosotros puede ser que no recordemos mucho de lo que dimos en la escuela, pero hay algo que recordamos por lo menos en la vida diaria y son los pronombres personales. Yo tengo muy mala memoria, muy pocas cosas de la escuela yo recuerdo, pero yo recuerdo obviamente los pronombres personales. Yo, tú, él. Nosotros, vosotros y ellos. ¿Verdad? Aquí en Estados Unidos no lo dan diferente, ¿verdad? Son los mismos. Bueno, pues saben que parece que nosotros lo hemos tomado tan en serio que generalmente así es que vivimos. Yo primero, luego tú, y si la cosa se pone muy difícil, él para que nos ayude. ¿Verdad? ¿No es así que vive la mayoría de las personas? Yo por encima de todas las cosas. Tú, bueno, porque tú eres importante para mí. Y él, esto está difícil, vamos a orar a ver si sucede algo. Pero ¿saben qué? El orden bíblico es totalmente diferente. Es él, tú, yo. Donde Dios debe ser el primero. Bueno, pastor, está bien, Dios debe ser el primero, pero ¿cómo que tú primero que yo? Oh, y no dice el apóstol Pablo, ninguno busque su propio bien sino el del otro. No dice el apóstol Pablo, amando a los demás como a vosotros mismos. Así que el orden bíblico correcto, piadoso, es primero Dios, luego mi prójimo y luego yo. Así que no es solamente numerarlos correctamente, sino es vivir conforme a eso. Y en ese sentido, Dios debe ser nuestra primera prioridad. ¿Por qué razón? Bueno, primero, porque como nuestro creador, Él fue también el diseñador de la institución del matrimonio y de la institución familiar. Como decíamos ayer, a Dios fue que se le ocurrió lo que era una familia, no lo que al hombre se le está ocurriendo ahora, 2000 años después de Cristo, no. Dios dijo claramente, una familia es un hombre y una mujer. Y luego se adorna con los hijos.
Y si hay un matrimonio que no tiene hijos, esa es una familia. Esa es una familia. Los hijos son una bendición. Los hijos son un gozo, son herencia de Jehová. Pero una familia no son los hijos. El matrimonio es una familia. Así fue que Dios lo creó. Pero en segundo lugar, no solamente porque Él es el diseñador, sino también porque Él nos creó para un propósito. La Biblia que dice, ¿para qué nos creó Dios? Para gloria mía los he formado, los creé y los hice. Dios nos creó para que nosotros manifestemos su gloria y para que disfrutemos de una relación con Él. Primera los Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y hermanos, si hay algo elemental de este lado del sol es comer y beber. Eso es lo más elemental. Lo que está diciendo, si aún lo más elemental tú lo tienes que hacer para la gloria de Dios, entonces todo lo demás también. Ahora, ¿qué significa tener a Dios como una prioridad? Porque, vuelvo y digo, todos nosotros decimos, si somos cristianos, que Dios es nuestra prioridad. Hasta que se presente una situación particular, donde entonces nosotros decimos la famosa frase, no, pero espérate, porque hay que entender mis circunstancias. O sea, pero tus circunstancias ni la mía cambian la voluntad de Dios. No, lo que pasa es que tú no sabes, es que yo no tengo que saber. Porque la voluntad de Dios y sus principios es la voluntad de Dios y sus principios. Así que las implicaciones prácticas de tener a Dios en primer lugar es que su voluntad es más importante que la nuestra. Y nosotros somos geniales sacando argumentaciones. Yo a veces le digo a los que se van a casar, que siempre pienso en los que se van a casar como aquellos que van a coger a crédito. Ellos dicen que sí a todo. Me va a coger a crédito, usted coge el banco y mire, sí, usted no está desesperado porque le preste esos chelitos, porque le preste ese, usted dice que sí a todo. El que se va a casar, mira, tienen que pensarlo bien, es un compromiso, sí, así a todo. Y a la primera dificultad están en la oficina diciendo que esto no, que ellos están pensando que esto no puede seguir, pero espérate, escúchame. Una de las primeras cosas que les digo, para Dios el matrimonio es sagrado. El momento de tú decidir si sigues o no es cuando son novios o están comprometidos. Después que tú te casaste, ya no hay de otra. Eso es para adelante y para adelante. Ahora, dicen, sí, pastor, claro. Y después vienen, pastor, mire, yo estoy pensando seriamente separarme de mi esposo. Mi hermana, ¿y por qué? Es que no nos entendemos. Pero ¿ha habido algún adulterio de su parte? No, en eso él no tiene problema. Ok, bueno. ¿Tú te sientes amenazada? ¿Te ha golpeado? No, tampoco. Pero es que no nos entendemos. Mi hermana, es que tú no tienes ninguna razón entonces para separarte según la Biblia. Pastor, es que yo no puedo creer que Dios quiera que yo viva así el resto de mi vida. Porque fue Dios que cogió a ese hombre. Fue Dios que le dijo que sí. Una de las cosas que siempre le digo a los matrimonios cuando vienen hablando malísimo del cónyuge es como, ¿y en qué rifa tú te lo sacaste? Sí, porque parece, la impresión que dan en ese momento es como que esto me cayó del cielo. No, ese fue al que cuando tú te llamabas, tu mamá fulana te llama fulano. Ay, fíjate. Y tu mamá te señalaba, mija, mira, yo veo esto que me preocupa de él. Yo veo como que a él no le gusta trabajar. Ay, no, mami, es que tú no lo conoces. En el fondo él es buenísimo. Entonces después cuando sale todo eso, entonces ya usted quiere separarse. No, aquí es que viene el orden de prioridades. Es que esa no es la voluntad de Dios. Y entonces para yo hacer mi voluntad empiezo a buscar argumentos. No busque argumentos. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Bueno, que luche por tu matrimonio dentro de él, conforme a los parámetros de las Escrituras. Que Dios sea nuestra prioridad significa que seremos el tipo de hombre y mujer que Él espera que seamos. Otra cosa que nosotros los cristianos acostumbramos tanto es que yo no soy así. ¿Y desde cuándo en la Biblia se nos pregunta cómo somos? No, en las Escrituras se nos dice cómo debemos ser, punto. Es que yo no soy cariñoso porque yo en mi casa no vi manifestaciones de amor entre papá y mamá. Yo tampoco. No, de verdad, yo tampoco. Entonces, ¿tú quieres a que tus hijos pasen por lo mismo? No, empieza a practicar
aunque la primera vez que le digas mi amor te sientas cursi, aunque tú sientas que decirle algo bonito a tu esposa es como que, ay, va en contra de mi personalidad. Por eso me encanta decir que Cristo no solamente nos salvó de la condenación de nuestros pecados, Cristo nos salvó de la esclavitud a nuestra propia personalidad. Porque nos encanta apelar a lo que fuimos, a cómo crecimos, a lo que vimos. Nada de eso importa. ¿Por qué? Porque en el momento que fuimos convertidos, Dios nos hizo nuevas criaturas y nos dio la capacidad para hacernos cada vez más parecidos a Cristo. Y esa es la meta de cada uno. Y hacia allá es que debemos de ir. Pero en tercer lugar, esto implica tener a Dios como número uno, que vamos a seguir su orden de prioridades, no el nuestro. Nosotros tenemos uno, Dios tiene otro. Vamos a hacerlo a la manera de Él, que es como funciona. Por eso es que estamos hablando de una familia a la manera de Dios, no a la manera de mis padres, no a la manera de mi cultura, no a la manera de mis amigos, no a la manera de mi propia personalidad. Una familia a la manera de Dios. Habiendo dicho esto, Dios está en el tope como primera prioridad. La segunda prioridad es nuestra familia. Y dentro de nuestra familia, y aquí es que yo sé que algunos van a ir con su carita tranquila sin reaccionar, pero por dentro van a decir, ¿qué? Sí, porque nadie dice ¿de qué? No se queda ahí. Y por dentro es, ¿cómo? ¿Pero este predicador está loco? Dentro de la familia, ¿saben qué es lo más importante? El cónyuge. El cónyuge. Y digo así, cónyuge. Yo sé que nosotros decimos cónyuge, pero no es cónyuge, es cónyuge. Porque si fuera cónyuge, debe llevar una U y una E. Usted no dice gente, usted dice gente. Así que es cónyuge. Cierro la clasecita de gramática y sigo con el sermón. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, versículo 24? Luego de Dios crear al hombre y a su ayuda idónea a la mujer, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Mis hermanos, esta es la declaración acerca del matrimonio más importante de las Escrituras. ¿Por qué? Es una declaración que aparece 4 veces en las Escrituras. Miren, cuando algo aparece 4 veces en las Escrituras, usted puede decir que es importantísimo. Aparece una vez antes de la caída, cuando fueron creados. Aparece 3 veces después de la caída. Eso significa que la caída no dañó el diseño de Dios con respecto al matrimonio. Aparece una vez en el Antiguo Testamento, 3 veces en el Nuevo. 2 de ellas en labios del mismo Señor Jesucristo en los Evangelios y la otra en Efesios capítulo 5. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Y qué significa esto, mis hermanos? Que no hay ninguna otra relación entre seres humanos sobre la faz de la tierra más importante delante de Dios que la relación matrimonial. ¿Por qué? Porque es la única relación en que 2 se convierten en uno. Usted no se convierte en uno con sus hijos, usted no se convierte en uno con sus padres, usted no se convierte en uno con sus hermanos y mucho menos con sus amigos. Así que es la relación más importante. Sí, pastor, yo estoy de acuerdo con eso. Déjame terminar para ver si todavía sigues de acuerdo. Esto significa, mis hermanos, que nuestra relación con nuestros cónyuges es más importante que nuestra relación con nuestros padres y con nuestros hijos. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No es que ya yo no quiero a papá y a mamá, no es que ya yo los menosprecio o que los olvido. No, porque el mandamiento de honrarlos permanece a lo largo de toda la vida, no así el de obedecerlos. Cuando nosotros nos casamos y nos independizamos, ya nosotros no estamos obligados a obedecer a nuestros padres, porque llegamos a la adultez. Pero siempre estamos obligados a honrarlos, a respetarlos. Así que no es un menosprecio hacia esa relación, sino que ha venido a nuestras vidas alguien a quien tenemos que poner en primer lugar. Pensemos en los hijos, por ejemplo. Los hijos son una bendición de Dios, son un regalo, son alegría del hogar, son herencia de Jehová.
Pero mis hermanos, uno de los grandes males del día de hoy es que los padres ponen a los hijos como principal. Entonces ahora resulta que llegan los hijos y muchos esposos sienten que ganaron una madre para sus hijos, pero perdieron una esposa. Porque la esposa solamente está concentrada en los hijos. Y cuando él llega cada día del trabajo a su casa, lo que encuentra en su casa son los restos mortales de su esposa. Ya usted sabe, o sea, la misma batica, los mismos rolitos. Entonces, no, porque él sigue siendo un hombre y ella sigue siendo una mujer. Y yo quiero ver a mi esposa bonita, ¿verdad? Dentro de... Porque hay esposos que quieren que su esposa siga con el mismo vientrecito plano, con todas las cosas bien derechitas. No. Es imposible después que te da hijos. Hay curvas que se cierran, cosas que descienden. Pero ¿sabes qué? Tú sigues amando a tu esposa y tú quieres que en esas nuevas condiciones ella se vea bien. Como debe ser. Pero hermanos, no piensen que solamente ocurre con las mujeres. A veces ocurre con los esposos. Miren, yo estuve en la oficina a un matrimonio que el esposo me dijo algo que yo no podía creerlo. Claro, al igual que ustedes se quedan cuando oyen cosas desde aquí, nosotros los pastores nos quedamos cuando en la oficina nos dicen todo tipo de barbaridades. Uno se queda como si nada. Y por dentro es, pero este hombre se está volviendo loco. Y uno se queda ahí, ajá, mi hermano, mira, y tú no has considerado. ¿Usted sabe lo que me dijo un esposo? Tenían 4 niños. Pastor, yo lo único que le pido a ella es que me cuide los niños. Los otros días me dejó caer uno de la cama. Y yo decía, yo no puedo creer lo que yo estoy oyendo. Porque este hombre parece que cree que no tiene una esposa, sino una señora que le cuida a los niños. ¿Cómo que te lo dejó caer? O sea, es tu esposa. Hermanos, ¿ustedes han oído hablar de un síndrome nuevo, el síndrome del nido vacío? ¿Ustedes saben a qué se refiere eso? A que hoy por hoy está siendo muy común que las familias crían, los hijos se casan y cuando se van de la casa, los padres terminan divorciándose o se quedan viviendo bajo el mismo techo pero separados. ¿Por qué ocurre eso? Déjenme decirles por qué. Bueno, cuando los últimos 20, 25 años de tu vida tú lo has pasado concentrado en tus hijos y ellos se van, tú te encuentras con esta señora que es la mamá de tus hijos y este señor que es el papá de tus hijos y ahora resulta que ustedes tienen que volver a ser esposos. No, no. Mis hermanos, los hijos no pueden ir primero. Usted oye a las mujeres del mundo y uno lo entiende porque no tienen parámetros, pero nosotros tenemos las escrituras. Y a veces uno oye a madres cristianas hablando de manera como esta. Ah, no, porque yo se le digo a él, todo, yo le aguanto todo, pero con mis hijos que no se meta. Y yo le digo, ¿cómo ve con tus hijos? ¿Tú lo tuviste sola? No. No, son sus hijos, no tus hijos. Que por cierto, eso varía dependiendo de lo que estamos hablando. Si sacan cuadro de honor, son tus hijos. Si se están portando mal, atiende a los hijos tuyos que están portándose mal. O sea, varía. No, mis hermanos, el matrimonio va primero. Y esto incluye a los padres. Y nosotros los latinos somos muy flojos en eso. Son muchas relaciones matrimoniales afectadas porque permiten la injerencia de los padres en el matrimonio. Tuve una pareja donde ella se quejaba de que él no le daba su puesto delante de su mamá. Oigan la solución de él. Oigan. Pastor, pero ellas son adultas, las dos, que ellas se entiendan. O sea, oiga. Y él cree que está diciendo algo muy normal. Le digo, no, porque tú eres el hijo de tu mamá, no ella. Y cualquier cosa que ocurra entre tu mamá y ella, tú eres que tienes que decirle a tu mamá, y no, mamá, mira, así es que a mí me gusta y así que las cosas se hacen en mi casa. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener un orden de prioridades claro. Yo he sabido de casos donde la mamá del esposo es decoradora. Bueno, sabe de eso. Así que un día lo está visitando en la casa y cuando la esposa del hijo llega, encuentra la casa cambiada, los muebles diferentes, los cuadros diferentes. Pregunta, ¿y se ve más bonito así? Posiblemente, pero eso no es importante.
Lo importante es, no si se ve bonito o no, lo importante es que esa no es su casa para ella estar cambiando. Y si la esposa lo quiere así, que se ve feísimo, el esposo tiene que decirlo, así es que a mí me gusta, mami, porque con ella es que yo vivo. ¿Ven la diferencia? Con respeto, con amor. Ay, mami, mira, gracias, de verdad, yo sé que a ti te gusta, pero yo prefiero que tú dejes que fulana sea que organice la casa. Así tranquilito. Ah, pero tú ahora quieres que... Mi mamá es una doña mayor. Tú sabes cómo son las personas mayores. O sea, no vamos a tener una dificultad con ella. Bueno, mi amor, está bien, pues entonces yo no quiero tener una dificultad con tu mamá, entonces háblala y dile por favor que no esté arreglando las cosas de mi casa. Es sencillo. Pero no, hay esposos y esposas que están bien en la relación hasta que le tocan a su papá o a su mamá. Inmediatamente brincan. Y a veces empiezan a discutir, no, porque tú del tuyo no dices esto, del tuyo. Hermanos, no, nosotros somos una unidad. Y podemos ser conscientes de las debilidades y pecados de nuestros padres, de ambos, y no ofendernos por eso. Ni tampoco denostarlos, ni maltratarlos, ni menospreciarlos. No se trata de nada de eso. Se trata de establecer la relación matrimonial en el orden que Dios ha establecido, como lo primero. Una autora, miembro de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Nueva York, y no necesariamente cristiana, escribe en uno de sus libros lo siguiente. Un elemento que me ha parecido extremadamente importante para la construcción de un matrimonio sólido es la capacidad de la pareja de convertir la relación matrimonial en una prioridad en sus vidas. Estos son personas no creyentes que estudian las parejas que funcionan. Y dice, yo he visto que las parejas que funcionan son parejas que le dan a la relación matrimonial una prioridad por encima de cualquier otra relación. En otras palabras, llegan a la misma conclusión que nosotros encontramos en la Biblia declarada por Dios. Así que, sí, mis hermanos, los hijos son una bendición, pero tenemos que tener cuidado de no ponernos a discutir por los hijos, dando preferencia a uno, de no tener favoritismo, de no proteger a los hijos. ¿Usted sabe cuándo se viola esta orden de prioridades? Cuando uno de los dos le dice al hijo, mira, tal programa yo no quiero que tú lo veas porque no creo que sea sano para ti. Y cuando sale, el cónyuge que se queda le dice, te voy a dejar ver 1 hora, pero no se lo diga. Eso es terrible, eso es terrible. Tú le estás dando más importancia al hijo que al cónyuge. Pastor, pero es que mi esposo no es creyente. No importa, es tu esposo. Es que yo tengo una esposa inconversa que usted no se imagina. No tengo que imaginarme, es tu esposa. Es tu esposa. Esa fue la que tú le dijiste que sí. Esa fue la que dijiste que sí, no. Esa fue la que tú conquistaste. Y te pusiste de sabroso, diciendo cosas bonitas y mandando flores. Esa fue la que tú escogiste. Ahora tu responsabilidad es amarla con todo tu corazón. Eso es lo que Dios espera. Ok. Déjeme dar un ejemplo de lo escuchado. Perdón, de lo que hemos dicho. En una ocasión estaba nadando por problemas de un hombro. El médico me mandó a nadar para sanar un hombro. Y había allí varias personas que iban temprano en la mañana que les encantaba la natación. Y yo escuché esta conversación. Yo escuché a una mujer incrédula que alguien le preguntó, yo estaba nadando y pasando, y ven acá y fulano acerca del esposo. Oigan su respuesta. Él me votó. ¿Cómo así? ¿Cómo que te votó? Oh sí, porque él me dijo un día, estaba cansado de que yo estuviera nadando tanto tiempo, y un día desesperado me dijo, ¿la natación o yo? ¿Y sabe lo que ella le respondió? Ella le respondió, ¿tú me conociste nadando? O sea, denle mente. Tú me conociste nadando. Ella tenía su orden de prioridades, ella tenía a su esposo, pero la natación era más importante que su esposo. Entonces, así es imposible que funcione. Así que, mis hermanos, debemos proponernos vivir de acuerdo al orden de prioridades establecidos por Dios para el matrimonio. No según las presiones de la vida, ni según los sentimientos. Y si somos honestos, reconoceremos que no siempre queremos hacer lo que debemos o lo que es mejor. Es por eso que es importante crear en nuestras vidas el hábito de vivir por principios, no por sentimientos.
de vivir por principios, no por circunstancias. Todo el mundo cuando tiene una dificultad cree que su caso es único y especial. Todo el mundo apela a circunstancias atenuantes. Es que espérate, déjame decirte para que tú veas, para que me entiendas. Mi hermano, no es un asunto de entenderte o no es un asunto de qué es lo que Dios dice. Y si Dios es nuestra prioridad, entonces debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Los hijos tienen que tener como prioridad obedecer a sus padres. Los hijos tienen que tener como prioridad la familia. Los amigos no pueden ser más importantes que los hermanos. A veces se trastoca esto. No. Si nosotros queremos hacer las cosas que de la manera que agraden a Dios, debemos hacerlo conforme a sus parámetros. Cambiar este orden es dirigirse al fracaso. Dios está primero, luego nuestro esposo, nuestra esposa, luego nuestros hijos y luego lo demás. Si usted viola esto en su familia, usted va a cosechar consecuencias y no van a ser positivas. Fíjese, una familia armoniosa es una familia donde el orden de prioridades está claramente establecido. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor bendito, gracias Padre porque tú no nos dejaste